Continuando con nuestras metodologías de inferencia, comenzaremos a ver los intervalos de confianza. ¿Sí? Se recuerdan que teníamos dos grandes metodologías, estimación y contrastes de hipótesis, y teníamos estimación puntual y por intervalos. La puntual ya la hemos visto y entre medio, ¿cierto? Estuvimos viendo la distribución de esos estimadores puntuales que ya conseguimos, ¿verdad? Entonces ahora entramos propiamente tal a las metodologías inferenciales, que son los intervalos de confianza, y posteriormente veremos después los contrastes de hipótesis. El concepto de intervalo, vamos a hablar un poco de eso primero. En general, recuerden que nosotros tenemos estimadores puntuales que son estimadores del parámetro, pero son una cantidad fija, única, ¿cierto? Por lo tanto, no nos informa nada más que el valor. No sé si ese valor tiene mucha dispersión o no, si está muy cerca o no del parámetro, ¿verdad? Entonces, como no tengo más información, esa estimación puntual puede ser a lo mejor lo único que tengo, pero no es un muy buen aporte. Por lo tanto, lo que buscamos es una metodología que nos permita acercarnos más al parámetro, pero con algo más de información. Y es por esto que incorporamos todo el conocimiento de los modelos de probabilidad para construir esta metodología. ¿De acuerdo? Incorporamos también un concepto aquí, que es el concepto de la confianza o la credibilidad, ¿cierto? De la que rodea a los intervalos de confianza, y a esa credibilidad o confianza le vamos a llamar 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Bien, veamos el concepto. Nosotros tenemos una muestra aleatoria, ¿cierto?, de una población, y esa muestra aleatoria de esa población, ¿cierto?, indica que tenemos una variable aleatoria con su propia función de probabilidad, ya sea discreta o continua. ¿De acuerdo? Importante entonces que considerando el nivel de confianza con el que vamos a hacer las estimaciones, ¿cierto?, por intervalos, es que el objetivo final es conseguir estos dos valores, H1 y H2, que representamos como los límites del intervalo. ¿De acuerdo? A lo que le vamos a llamar límite inferior y límite superior. Ahora, la metodología que nosotros vamos a usar se llama metodología del pivote, pero tenemos que aclarar primero qué es un pivote. Entonces vamos a llamar pivote, ¿cierto?, para un determinado parámetro. Aquí está generalizado en el parámetro θ. Llamaremos pivote para el parámetro cualquiera, ¿cierto?, a un valor que primero tiene que involucrar al parámetro, y segundo, que la distribución no depende de ese parámetro, que es lo más importante, porque como ese parámetro en realidad es lo que queremos estimar y es desconocido, la distribución no puede depender de él, porque si no, no sería conocida. Entonces, con estos dos requisitos vamos a utilizar un pivote para construir los intervalos. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero, elegimos dos valores, ¿cierto? Los vamos a llamar lambda 1 y lambda 2, tales que esa función, ¿cierto?, esté delimitada por el nivel de confianza con el que vamos a hacer las estimaciones, ¿cierto? Y ese pivote debe contener al parámetro, ¿cierto?, pero en definitiva la distribución no. Entonces, una vez que determinamos estos dos valores alfa asociados al nivel de confianza y a la distribución del estimador, ¿verdad?, del parámetro que estamos estudiando, entonces vamos a proceder a la segunda etapa, que es el despeje. Vamos a despejar de allí, de esa función, vamos a despejar el parámetro para conseguir el intervalo. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo vamos a ejemplificar.
Antes decir que los intervalos que nosotros vamos a construir son, o la metodología del pivote, son intervalos con la mayor precisión que se puede tener, ¿cierto? Y se llaman de longitud mínima porque son los más precisos, ¿no? Y eso es porque están siempre centrados. En general en torno a la media, pero aun cuando no sea en torno al promedio, están centrados, ¿cierto? Eso significa que las áreas de probabilidad son las mismas, ¿cierto? Tanto por la parte superior como inferior. Entonces, vamos a explicar esto con el modelo normal, por ejemplo. Se fijan, un modelo normal es simétrico, ¿cierto? Y cuando yo quiero, por ejemplo, indicar el 95%, el área que representa el 95%, ¿cierto? Los puntos críticos que delimitan esa área serían el 25% por la derecha, perdón, el 2,5% y el 2,5% en el lado izquierdo. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo digo el nivel de confianza del 95%, los puntos críticos que delimitan esa región de confianza están dados por, en este caso, esos dos valores. Entonces, cuando hablábamos antes de los lambda 1 y lambda 2, son esos valores que son los que delimitan el nivel de confianza 1 menos alfa con el que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar esta metodología. Bien. Perfecto. Entonces vamos a ver nuestro primer caso, que sería el intervalo para mu, para la media mu, con sigma conocido. Entonces tenemos la variable aleatoria original, ¿cierto? Que ya sabemos que es normal, con media mu desconocida obviamente, y en este caso suponemos que sigma sí es conocido. Ya sabemos que esta situación no es la real, lo habitual es que no lo tengamos, pero vemos el caso igualmente. Algunas veces se hacen censos y por lo tanto en ese caso sigma sí sería conocido. Bien, entonces de esta variable aleatoria original, ¿cierto?, se extrae una muestra aleatoria con un determinado nivel de confianza 1 menos alfa, que ya sabemos debe estar definido para que queden delimitados los puntos críticos de la región de confianza. Y entonces vamos a definir el famoso pivote. En este caso, nuestro pivote va a ser, dijimos que tenía que ser el estimador que involucrara al parámetro, ¿cierto? Pero que además la distribución no tenía que depender del parámetro. Entonces, nuestro pivote más adecuado sería el estimador tipificado, ¿cierto? Dado que la distribución que tenemos es una distribución normal, en el proceso de tipificación yo involucro al parámetro, pero la distribución no le involucra, ¿cierto? Porque yo la puedo tipificar y ya no dependo de mu, ¿verdad? Entonces, si ese es el pivote, según la metodología decía, ¿cierto?, nosotros delimitamos los dos valores lambda que llamamos, que en este caso ya específicamente son z de alfa medios. Recuerden que si el nivel de confianza es 1 menos alfa, alfa sería el margen de error, y como está centrado, ¿cierto?, y la distribución es simétrica, entonces alfa debo repartirlo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los puntos que delimitan la región del 95% de confianza, los z de alfa medios, digamos, en este caso serían 1,96. Pero basta con que cambiemos el nivel de confianza como para que los puntos críticos también cambien. ¿De acuerdo? Entonces los vemos nada más que en términos genéricos. Aquí están como z de alfa medios, ¿cierto?, en negativo y en positivo, porque ya vimos que la distribución normal tiene esas características, ¿verdad? Centrada en cero y tiene valores negativos y positivos en cada uno de sus costados. Entonces, tenemos
el pivote, los puntos críticos que delimitan la región de confianza 1 menos alfa, estamos en condiciones de entrar en la segunda etapa, que es a despejar mu. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo primero que haremos será multiplicar todo por el denominador. Entonces, multiplicamos por sigma partido raíz de n. Al multiplicarlo aquí, se cancelarán estos, ¿verdad? Y multiplicamos también en el otro costado. Resultado, ¿cierto? Nos quedará simplemente z de alfa medios, ¿cierto? Por lo que hemos multiplicado recién, sigma partido raíz de n, y nuestro pivote empieza a aislar al parámetro que nos interesa, que en este caso es mu. Para seguir en el proceso, lo que nos queda es restar x barra, ¿verdad? Vamos a restar x barra. Entonces, si restamos x barra tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, lo que nos quedará simplemente es menos mu. Luego entonces multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Lo que este era negativo se transforma en positivo, este era negativo se transforma en positivo. Las desigualdades cambian de sentido al multiplicar por menos 1. Este era positivo cambia a negativo y este que era negativo, perdón, este que era positivo cambia a negativo y este que era negativo cambia a positivo, ¿verdad? Entonces ya estamos en condiciones, habiendo aislado mu, vamos a ordenar nuestras desigualdades, ¿verdad? Este término debería ir aquí y este término debería ir aquí. Luego entonces ordenado nos quedará, si se fijan, la media menos el punto crítico por la desviación, y en el extremo superior nos queda el promedio más el punto crítico por la desviación típica, ¿sí? Es decir, hemos logrado aislar el parámetro y lo que hemos conseguido son los límites inferior y superior del intervalo de confianza para el parámetro mu. Y esto con un nivel de confianza 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, esta metodología funciona para todos exactamente igual. Lo único que irá cambiando es el pivote y la distribución del estimador involucrado, ¿verdad? Veamos un ejemplo. El ejemplo 6 plantea lo siguiente: se estudian las ventas de los últimos años de una empresa de la que se sabe por una muestra de 30 meses que su media es 1,68 millones de euros. Entonces se sabe que la varianza de la población es 0,34 millones al cuadrado, ¿cierto? Y nos piden un intervalo de confianza para la verdadera media, que sería mu, con un 95% de confianza. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es nuestra región de confianza y nuestros márgenes de error. Entonces, si el nivel de confianza es 0,95, alfa será 0,05 y por lo tanto alfa medios 0,025, ¿sí? Tal cual lo habíamos planteado previamente. Entonces, cuando yo trabaje la distribución normal con un 95% de confianza, los puntos críticos que delimitan esa región corresponden a menos 1,96 y 1,96. Ahora solo vamos a usar el número porque el signo ya está recogido aquí en la fórmula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos identificado nuestros zetas de alfa medios. Bien, entonces, si este es el intervalo, vamos a reemplazar. Teníamos el promedio, teníamos la desviación típica, ¿cierto? Es la raíz de 0,34 porque aquí nos lo dan como varianza, aquí debemos ponerlo como desviación típica, y dividido todo por raíz de n, multiplicado por el punto crítico que ya dijimos, 1,96. Y lo mismo para el límite superior. Entonces hay aquí una forma también de escribirlo más resumido para no repetir tanto este término, y es el estimador más menos ese error, ¿cierto? Que corresponde a la raíz de 0,34 dividido la raíz de 30 multiplicado por 1,96, que nos dio 0,2087. Por lo tanto, para conseguir el intervalo
¿cierto? A 1,68 le vamos a restar el error para obtener el límite inferior y a 1,68 le vamos a sumar el error para obtener el límite superior. Por lo tanto, cuando queremos interpretar esto, diremos que la verdadera media, ¿cierto?, de las ventas, mu, fluctuará entre 1,47 y 1,89 millones de dólares aproximadamente. Entonces, se fijan que ahora yo sé dentro de qué rango se mueve el verdadero parámetro. Ya no solo tengo el estimador puntual de 1,68, sino que además puedo saber qué rango de variación tiene. Y eso significa que en la medida que el rango de variación sea más grande, hay una mayor variabilidad, ¿cierto? Y si el rango de variación es más pequeño, habrá una menor variabilidad y por lo tanto será más seguro, tendrá menos error. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, como el desarrollo es muy similar, dejamos de tarea la situación con la media para varianzas o desviaciones desconocidas, ¿cierto? En donde la única diferencia estará en que el pivote utilizará el estimador de sigma y por lo tanto la distribución involucrada ya no será z, sino será una t de student. Pero pueden hacer el desarrollo exactamente igual, ¿sí? Por lo tanto, pueden aplicar ya el ejemplo número 7 y de la misma manera ojalá puedan revisar lo que pasa con las dos medias, es decir, cuando estudiamos un intervalo para dos medias, ya sea para diferencia de medias con varianzas desconocidas o conocidas. Si son conocidas, ustedes ya saben, el pivote contemplará el parámetro, ¿cierto? Pero podremos despejar y la distribución involucrada será una distribución normal. A diferencia de cuando trabajen con la diferencia de medias y varianzas desconocidas, entonces la distribución involucrada será una t de student, ¿cierto? Porque en el fondo el pivote lo que tendrá que usar es la estimación de las varianzas, ¿de acuerdo? Pero igualmente tenemos aquí el pivote y teniendo el pivote ya podemos despejar el parámetro para conseguir el intervalo, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo. Por lo tanto, dejamos de tarea esos intervalos para revisarlos el próximo día.